¿Qué pasa cuando Sonic muere? Existe una animación que muestra prácticamente el limbo de todos los Sonics que murieron en vidas pasadas y aventuras pasadas del erizo. Lo que muestra que él, en realidad, es un tipo totalmente imprudente y que termina causando problemas aquí en el infierno, ya que muchas vidas se perdieron para que el verdadero Sonic actual pueda vivir. Amigo, esta es una de las animaciones más siniestras que he visto aquí en el propio YouTube. Fue una recomendación de ustedes, incluso aquí en los comentarios, así que comenta F porque Sonic se fue. Y él formó parte de una miniserie llamada Sonic First Life, la primera vida de Sonic. En realidad es una secuela que prácticamente es una precuela, ¿no? Viene antes en la línea de tiempo de la historia, pero es la segunda animación que comenzó con la historia de Sonic Last Life, la última vida de Sonic, y pone a Sonic en este pequeño purgatorio donde prácticamente todo lo que él ya vivió estuvo en realidad lleno de vidas perdidas que dejó caer en el limbo. Así empieza su historia, hermano, con el Sonic clásico viviendo en su cueva, queriendo conocer varios lugares que en esta línea de tiempo simplemente no conoce. Y ahí en la Grand Hill Zone pues, termina teniendo ese contacto con el aire de libertad, pero también termina tropezando y dándose de cara con uno de los Badniks del Robotnik. El Motobug lo enfrenta y hace lo que estaba programado, atacó a ese animal, y así fue como Sonic se fue, donde despierta en un lugar extraño, con una especie de punto de control encendiéndose y está en un lugar completamente oscuro, con una cosa en la cabeza que no puede quitarse sin lastimarse. Sí, amigo, esta animación es mucho más pesada porque tiene una temática un poco más oscura. De hecho, las animaciones de Mastod juegan con la libertad y la metalenguaje de los videojuegos, y ya podemos entender hasta las pequeñas referencias que hay aquí. El nombre de la serie es Sonic First Life, así que tiene sentido que muera ante el primer enemigo que aparece en el primer juego de Sonic, en la primera fase, que es Grand Hill, el Motobug, y el checkpoint iba a ser ese tipo de poste que se enciende cuando Sonic pasa por él, pero así, la herida se queda permanente en él y no puede hacer nada con eso sin sentir mucho dolor o molestia. La serie es realmente mucho más brutal en ese aspecto, pero como él es el primer erizo, intenta encontrar alguna salida por ahí, pero solo hay una luz en ese lugar y él sigue corriendo en la oscuridad. Lo único que pasa es que cuando él llega a otro poste de checkpoint, termina encontrando ahí a otro erizo que también habría caído por ahí. Él dice que prácticamente estaba corriendo por Grand Hill hasta que misteriosamente tropezó y cayó, y se encontró de frente con este ambiente como si se hubiera despertado después de una caída o de haberse desmayado, en fin. Y cuando él se da la vuelta, el primer Sonic termina dándose cuenta. Él fue golpeado en la espalda y terminó allá adentro. Es más o menos aquí donde ya empezamos a darnos cuenta de que esta es la historia de todos los Sonics de vidas perdidas. ¿Sabes cuando mueres en el juego y prácticamente terminas aquí? ¿O vas a reiniciar la historia? Entonces cuando reinicias ya sabes qué hacer para no morir. Ese es exactamente el concepto de esta animación. Y aquí muestra exactamente lo que pasó con cada uno de esos otros erizos que se fueron. Tanto que terminan encontrando a muchos otros erizos. Uno de ellos es Sonic, que terminó cayendo en los pinchos, y terminan reuniéndose aquí con varios otros que aparecieron en diversas situaciones. Se puede reconocer muy bien dónde murió cada uno. Uno cayó en los pinchos, otro se ahogó, incluso uno fue alcanzado por una estaca de la Labyrinth Zone. Y lo más triste de todo es que cada uno de ellos terminó aquí con parte de su cuerpo deformado justamente por la forma en que murió en cada uno de los juegos. El primer Sonic intenta encontrar algún tipo de salida, pero no tiene ninguna respuesta. Él sigue corriendo por ahí tratando de encontrarle sentido a eso, y porque parece que cada uno llegó más lejos que el otro erizo que aparece por ahí. Cuanto más tiempo pasa, más erizos logran encontrar en ese lugar, porque mientras más tiempo pasa, más Sonics mueren. Y aquí es donde viene el gran giro, y el metalenguaje que conocemos. Se topan con un monitor extraño. Un monitor muy siniestro, digamos así. Tal vez te recuerde al monitor de una vida de Sonic, y cuando lo miran ven el símbolo de una vida, y después empiezan a ver, por ejemplo, diferentes momentos en los que cada uno de ellos terminó corriendo, y es aquí o allí donde se topan más o menos con la forma en que cada uno murió. Por ejemplo, la primera vida de Sonic, que murió aquí al recibir un ataque de Motobug. Los otros se defendieron, pero aquí o allá se explica por qué cada uno de ellos terminó ahí. Otro fue alcanzado por un láser en la espalda, otro fue atacado en la Labyrinth Zone, en fin, varios lugares diferentes. Y esto aquí era una demostración de prácticamente cómo cada uno de ellos pasó por ahí. Solo que ellos terminan viendo lugares donde Sonic nunca había llegado antes, entonces eso es lo que estaba pasando en la vida real, en tiempo real. Y el primer Sonic termina teniendo una especie de esperanza de que eso podría ser una especie de conexión con él vivo, como si hubiera tenido éxito y que pudiera brindar ayuda para que ellos pudieran salir de ese lugar, solo que no logran, amigo, ayudar. Ellos intentan mover y dar algún tipo de señal para que el Sonic original vivo pudiera salir de ahí.
pero también terminan estorbando un poco al erizo, haciendo que cada uno de ellos muera en situaciones completamente diferentes. Ellos se dan cuenta de que a través de ese monitor hay alguna manera de que usen todo el conocimiento que tienen para poder interferir con el universo de Sonic. Así intentan comunicarse con mensajes, diálogos, símbolos de Badniks y posesiones. En serio, Sonic poseyendo al Badnik es una de las cosas que nunca imaginé que la serie fuera a poner, pero lo hicieron, lo cual es gracioso. Pero al interactuar con el propio monitor, logra hacer una cierta interferencia para evitar que Sonic salga rebotando y saltando para no recibir un golpe, incluso ayudándolo a terminar la historia del primer juego, enfrentando aquí al Dr. Eggman en el jefe final, y también es de los más fáciles de la historia, derrotando a Robotnik y haciéndolo huir. Todos celebran porque así, de cierta forma, lograron salvar la vida del verdadero Sonic, pero ellos piensan que eso podría ser la salvación para sus propias vidas. Pero lo que no ayudó fue saber que, en realidad, la historia continuó en Sonic 2 mostrando que, en verdad, Sonic va a quedarse en ese limbo para siempre, porque él siempre está en una nueva aventura y ayudando a Sonic a seguir en nuevas aventuras en el futuro. Y el que murió primero, pobrecito, quedó en el olvido, tanto que se quedan así, en shock con el siguiente juego, tratando de ayudar y guiar hacia la próxima aventura, hasta que ya no pueden más. Lo que pasa es que pasa mucho tiempo hasta que el Sonic moderno aparece aquí, y entonces vemos que él entra en varias situaciones así, donde él ni siquiera puede comunicarse más con el Sonic actual, vivo, lo que se vuelve inevitable ya que Sonic siempre termina perdiendo y muriendo, y entrando en ese limbo junto con los demás. El primer Sonic se molesta con esta situación, pero se da cuenta de un patrón. Si todos se comunican al mismo tiempo, pueden ayudar al Sonic actual, vivo, a seguir vivo con sus consejos, como si fuera un sexto sentido, un pensamiento, o sea, logrando que el verdadero, el vivo, siga adelante con los buenos consejos, para evitar la forma en que los otros murieron en vidas pasadas, y eso hizo que el erizo se volviera cada vez un guerrero más habilidoso, logrando sobrevivir a mucho más peligro del que ya había enfrentado antes, solo que se relajó un poco, porque el tipo está literalmente con los ojos vendados, y está ahí, luchando contra todos. Ese es el punto de la historia. Prácticamente ya se volvió un tipo muy arrogante, porque piensa que nunca va a morir, ¿sabes? Que siempre va a sobrevivir, pero en realidad sí va a morir, solo que está siguiendo consejos de otros y otros erizos, que ya pasaron por eso y saben cómo sobrevivir en ese momento de muerte. La primera vida de Sonic se vuelve un poco más esperanzada y un poco sospechosa, porque eso ahí nunca termina, y parece que nunca van a salir de ahí. Y el propio Sonic en la vida real prácticamente se convierte en ese tipo que no cree que va a morir, porque él cree que tiene un cierto sentido extraño. Y prácticamente va a hacer que él sepa qué hacer en el momento correcto en todo momento, y el Sonic de la primera vida mira eso y ve lo tonto que terminó volviéndose, ¿sabes? Volviéndose, transformándose, porque el tipo cayó en eso. Él cree que siempre va a tener una vocecita diciéndole qué hacer para no morir, que eran las vidas pasadas de Sonic, solo que siempre va a terminar muriendo, porque llega un punto donde el erizo fue más lejos que todos, y esto se convierte aquí en una rutina sin fin. Cuando él habla de eso con Tails, él prácticamente se lanza del tornado hacia el volcán, lo que resulta ser una idea completamente tonta, y esperando una respuesta para poder salir con vida, porque él pensaba que era invencible. Simplemente se rinde. Él va directo hacia una muerte segura, convirtiéndose aquí en el erizo más cercano a entrar en esa historia. Y el primer Sonic que se enoja con esa situación, y él se da cuenta de que eso nunca va a tener fin, porque siempre va a haber un Sonic vivo, y siempre van a estar aquellos que se fueron antes, justamente para intentar dar una respuesta y ayudar a aquel que está vivo, que ahora se cree invencible. Él deja de ayudar al verdadero erizo que está vivo, y decide explorar ese limbo, porque donde están prácticamente no hay salida, dejando aquí al grupo y yéndose. Corre tanto, pero tanto, pero tanto, que prácticamente termina atravesando aquí una dimensión, llegando a un lugar que se parece un poco más a la vida, un poco más conectado a cierto paraíso, pero cuando parpadea, en realidad todavía está en ese limbo, porque nunca va a poder escapar de ese lugar. Simplemente cae al suelo, llora y se rinde, lo que muestra que en realidad, en la vida real, Tails todavía está tratando de entender por qué Sonic está tan loco de esa manera, porque hay ciertas interferencias que vienen prácticamente del más allá, ya que no hay explicaciones, pero Tails intenta entender lo que está pasando. Amigo, esta es una de las mejores animaciones que Sonic ha tenido en YouTube, es británica,
cómica de este canal llamado Mashed. Ya he hablado de ella aquí. Esta animación no es la primera de esta serie, pero en la línea de tiempo sería la primera, y eso explica muchas cosas. Para la grabación de este video, la tercera serie ya había terminado, la vi en vivo, pero amigo, de lejos es una de las mejores series de animación indie que Sonic ha tenido en YouTube. Muy buena calidad, excelente doblaje. Me gustaría que la tradujeran aquí en Brasil. Hay excelentes actores de doblaje que les encantaría regresar para doblar a estos personajes, pero no es un producto oficial de Sega. Es una animación hecha por fans, muy bien hecha, excelente, y que vale la pena ver. Voy a dejar el enlace en la descripción y manda saludos en los comentarios. Muchas gracias. Gracias, me voy. Y hasta el próximo video.